El tema de admisión escolar vuelve al centro del debate por el proyecto que busca modificar su funcionamiento. Para analizar sus alcances y posibles efectos en la educación, vamos a conversar con Mauricio Bravo. Él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. A quien saludamos. Mauricio, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hola, muy buenas tardes. Mauricio, ¿qué cambios concretos introduce este proyecto al actual sistema de admisión escolar? Yo creo que es importante destacar que este es un solo sistema de admisión escolar, no es un sistema alternativo, sino más bien un solo sistema de admisión escolar en el cual se agrega un mecanismo de elección mutua donde los establecimientos escolares van a poder establecer ciertos criterios afines a su proyecto educativo para seleccionar a sus estudiantes, y por otra parte los padres y apoderados podrán acercarse al colegio a encuentros o entrevistas para poder conocer mejor el proyecto al cual están postulando, de manera de elegirse, tal como dice su nombre, de manera mutua y con información suficiente para tomar una mejor decisión. Mauricio, desde una mirada más técnica, ¿el SAE necesita una reforma o cuáles son hoy sus principales falencias? El SAER lleva 10 años de implementación y la verdad que distintos expertos han concluido de que este es un sistema extremadamente rígido que no permite resolver ciertos problemas excepcionales, como por ejemplo que un niño postule a un colegio sin saber que es técnico profesional y cuando llega al colegio ahí recién se da cuenta de que esto es así. El SAE, por ejemplo, no permite resolver eso. Por otra parte, es un sistema en el cual el 80% de los postulantes es asignado a un establecimiento escolar a través del azar, ¿cierto? Por lo tanto, el azar predomina en el momento de la selección y no otras variables como, por ejemplo, el mérito académico, que sí lo incorpora a este nuevo proyecto a partir de séptimo básico para aquellos colegios que así lo decidan. Estamos conversando con Mauricio Bravo, él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, una de las principales críticas que apunta a este mecanismo es el regreso de la selección. ¿Exige ese riesgo, o existe, digo, ese riesgo con este proyecto? La verdad es que no, porque el proyecto dice claramente que estos tienen que ser procesos transparentes, que cumplan con la normativa y respeten los derechos, y que va a ser supervisado tanto por el Ministerio de Educación como por la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, la posibilidad de que ocurra algún tipo de discriminación es prácticamente nula. Mauricio, estamos en una etapa que es tremendamente importante para los estudiantes. ¿Estos criterios que se incorporan a la selección necesariamente aumentan la segregación escolar o pueden tener efectos solamente positivos? La verdad es que la segregación escolar en Chile se ha mantenido prácticamente intacta desde que se implementa el sistema de admisión escolar. Recordemos que el SAE se implementa con varios propósitos, pero uno de esos propósitos era reducir la segregación escolar socioeconómica, y eso en 10 años no ocurrió. Por lo tanto, había que buscar una manera de reformar el sistema para, entre otras cosas, disminuir esta segregación. Entonces, yo creo que esto va en el camino correcto porque, por ejemplo, establece cuotas para estudiantes con necesidades educativas especiales del 10% y para alumnos prioritarios del 20% en el mecanismo de elección mutua. Y ya en los mecanismos anteriores ya existía un criterio de priorización del 15% de alumnos más vulnerables o de alumnos prioritarios según la ley de subvención escolar preferencial. Por lo tanto, creo que las cosas que se sumaron en este proyecto van a ayudar a efectivamente ir reduciendo la segregación escolar. ¿Tú crees que este es un proyecto, el que está, no este que se está realizando ahora, más bien clasista? El que fue aprobado recientemente en el Parlamento. No, el anterior. No, es un proceso que es transparente y que está principalmente basado en el azar, ¿cierto? Por lo tanto, ahí cualquier tipo de variable que hubiese sido clasificada como clasista, o, por ejemplo, criterios como ser hijo de padres casados o de una determinada religión, no estaban permitidos y tampoco lo está permitido en este nuevo proyecto.
Claro, porque en muchos colegios religiosos se le pedía a los papás la libreta de matrimonio y todo lo demás, que creo que eh, ya a esta altura del siglo XXI como que va quedando obsoleto algunas de estas solicitudes, ¿no? Claro, y por eso es que el proyecto nuevo también considera que este tipo de prácticas no deben ocurrir. ¿El incorporar criterios de selección necesariamente aumenta la segregación escolar o puede tener efectos positivos, Mauricio? La verdad es que los criterios son los mismos que ya existían antes, ¿ah? Como por ejemplo que sean hijos de trabajadores del mismo establecimiento, que sean ex estudiantes del mismo colegio. Ahora se agregó hijos de ex alumnos del establecimiento, eh, y también se mantienen los criterios de niños con prioritarios según la ley CEP. Lo que se agrega es principalmente estos niños que son priorizados por elección mutua, que para eso van a haber otros criterios de selección a los cuales van a poder optar voluntariamente, que esto también es importante, que no es para todos los colegios, es para los colegios que tienen sobredemanda e inclusive dentro de esos colegios también es voluntario. Por lo tanto, el colegio que así lo quiera va a poder, por ejemplo, establecer el mérito como un mecanismo de selección a partir del séptimo básico. O, por ejemplo, la comuna de residencia o el lugar, la comuna donde trabaja el padre, que son también un criterio de cercanía geográfica. Mauricio Bravo, él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo. Mauricio, ¿qué evidencia existe sobre el impacto que ha tenido el actual SAE en la inclusión y también la equidad del sistema de educación chileno? La verdad que los estudios que se han realizado respecto de la segregación, ninguno encuentra efectos positivos, es decir, en ninguno muestra que la segregación haya bajado o haya reducido. Lo que ha ocurrido es que más bien se ha mantenido intacta sin esta diferencia estadísticamente significativa, y ya han pasado 10 años desde el sistema de admisión escolar. Y esto ocurre principalmente porque los padres, por las preferencias de los padres siguen prefiriendo cierto tipo de colegios en las comunas donde viven cuando son más chicos los estudiantes, o en comunas más lejanas cuando ya son más grandes. Entonces, no pasa por el sistema de admisión escolar, sino que más bien pasa por las preferencias de los propios padres, el hecho de que baje o no la segregación escolar. Y respecto de la calidad, la verdad es que en los últimos 10 años, a partir del 2015, que empiezan las reformas del gobierno de Michelle Bachelet, las cifras de CIMSE, por ejemplo, se han estancado y no hemos mejorado de manera sustancial en cuarto básico, sexto, octavo ni segundo medio. En cuarto básico se han encontrado unas pequeñas diferencias, pero todavía no son positivas, digamos, pero todavía no son mejores que las anteriores a la pandemia o al 2015. ¿Cómo podría afectar esta reforma a estudiantes con necesidades educativas especiales, que son importantísimos, sobre todo a esta altura del siglo XXI, y otros grupos prioritarios, Mauricio? La reforma del SAE incluye, que esto no existía, esto es nuevo, una cuota del 10% para niños que tengan alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Por lo tanto, está mucho más resguardado que en el sistema anterior, donde no había ninguna cuota establecida para niños con alguna condición. El proyecto nuevo sí lo incorpora, y también incorpora el 20% de vacantes para estudiantes prioritarios o estudiantes vulnerables. Por lo tanto, aumenta, ¿cierto?, la cuota que existía anteriormente, que era del 15%, la aumenta al 20%. Por lo tanto, es un proyecto que desde ese punto de vista es mucho más inclusivo. Claro, porque, bueno, nosotros estamos comúnmente acostumbrados a escuelas especiales también, que son distintos, ¿no? Porque aquí están obligados a recibir al alumno de una condición especial. Pero yo creo que normalizar también la educación en los colegios comunes y corrientes debería ser una prioridad también. Así es, y por eso que yo creo que en la discusión parlamentaria, en el proyecto original y en la discusión parlamentaria, propuesta quedó aprobada. ¿Cómo se puede compatibilizar la libertad de elección de las familias con el principio de igualdad de oportunidades, Mauricio? Eh, yo creo que este proyecto lo hace en el sentido de que, por un lado, la libertad de elección de los padres está garantizada al momento que van a poder acceder a mayor información a través de los encuentros
diálogos con los colegios para conocer mejor los proyectos educativos. Por lo tanto, antes esto estaba limitado porque estaba prohibido cualquier tipo de acercamiento de los padres al establecimiento al momento de la postulación. Hoy día se abre la posibilidad de que el padre pueda acercarse al establecimiento, conocer mejor el proyecto educativo, ya sea a través de un diálogo, encuentro o entrevista, para conocer mejor. Por lo tanto, puede ejercer de mejor manera ese derecho a la libertad de elegir, por una parte. Y por la otra, el derecho de la educación está garantizado porque todos los niños van a acceder a algún establecimiento escolar a través del SAE. Bueno, yo creo que también acá va la posibilidad social de poder ser igual al otro, Mauricio. Yo creo que aquí yo tengo, por una cosa, puede sonar como medio político, pero no lo es, el derecho humano a la educación. Claro, efectivamente el acceso a la educación debe estar garantizado y está garantizado constitucionalmente, por lo tanto debemos resguardar que todos tengan ese derecho a acceder a la educación y ojalá debiéramos no solamente conformarnos con aquello, sino que además que accedan a educación de calidad. Y eso es sumamente importante porque sabemos que la educación es un motor de movilidad social. Pero La Mauricio, ahí educación, estamos al debe, la ¿no? educación Ahí, de ahí calidad. estamos al debe en lo de la educación de calidad, porque si yo no pago, o como que como nos dan las papitas picadas, pero eso es lo que está pasando en Chile, porque al final la educación se convirtió en un gran negocio para muchos. No, no lo sé, creo que hay ciertos grupos de sostenedores que concentran una gran cantidad de colegios que pueden tener mayores utilidades, pero hoy día la ley prohíbe el lucro y prohíbe, y por lo tanto, todo dinero o excedente que tenga un sostenedor debe ser reinvertido en la educación y eso es fiscalizado fuertemente por la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, eso no debiese ocurrir o ocurre mucho, mucho menos que antes de la ley de inclusión, desde el punto de vista del fin del lucro. Así que eso no debiera estar ocurriendo y lo que está pasando hoy en día es que hemos hecho muchas políticas públicas en los últimos 10, 12 años que más bien han venido a reformar la organigrama, la arquitectura del sistema, pero que no se han preocupado de lo más importante, que es lo que ocurre al interior de la sala de clase, de la interacción entre el estudiante y el profesor. Ahí es donde no hemos hecho políticas públicas relevantes para poder mejorar los aprendizajes y ahí efectivamente concuerdo en que estamos al debe. ¿Y por qué es tan extrema la brecha? Hay temas, bueno, temas del nivel socioeconómico de la familia, la escolaridad de los padres, por ejemplo, es muy fuerte, los recursos que tienen los colegios son distintos también entre comunas, por ejemplo, o entre tipos de dependencia, pero el principal factor, según lo que dice la literatura, es el origen socioeconómico de la familia o el capital cultural, también como se dice de la familia, que los colegios debieran ser capaces de compensar para dejarlo a todos en igualdad de oportunidades o en equidad de oportunidades en cuanto al aprendizaje. Pero Claro, que el eso nivel es muy no está extremo. ocurriendo. Y eso no está ocurriendo, yo creo que porque no hemos invertido, como lo decía, en lo que ocurre en el aula y específicamente en nuestros profesores. Estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, a quien le agradecemos, porque este tema igual es apasionante, pero también es poco equitativo muchas veces si uno tiene que entrar en estas materias. Mauricio, ¿cómo se puede compatibilizar la libertad de elección en las familias principalmente para tener esta igualdad que hablábamos de oportunidades de... Tal vez mi papá, mi mamá no tuvieron mucha educación, pero yo aquí sí que quiero tener educación de calidad. Yo creo que en cierta parte la reforma al SAE, al incorporar el mérito a partir de séptimo básico, va a permitir que aquel estudiante que viene de una familia con bajo capital cultural, pero que se ha esforzado para ser un buen estudiante, pueda acceder a un colegio de mejor calidad y de esa manera pueda tener mejores oportunidades. Hay papá que se, a ver, que comúnmente uno dice como padre, yo no quiero que mi hijo sea como yo. Entonces hace los esfuerzos económicos pero extraordinarios para que su hijo pueda tener una educación de calidad y pagan un colegio sabiendo que va a ser muy difícil. Pero también ahí hay un desequilibrio económico en la familia, Mauricio. Eso también es importante, la calidad de vida, pero también la calidad de educación.
Sí, pero hoy día, como se eliminó el financiamiento compartido también a través de la ley de inclusión, los colegios, prácticamente todos los colegios particulares subvencionados son gratuitos. Quedan muy pocos colegios que siguen cobrando y la matrícula de los colegios particulares pagados, que son los colegios de élite de nuestro país, la matrícula llega al 8% aproximadamente. Eso quiere decir que el 92% de la matrícula está estudiando en colegios gratuitos o de menor, y un porcentaje de ese 92% sigue pagando una cuota que de aquí a un par de años más también va a llegar a cero. Por lo tanto, vamos a tener de aquí a unos 5 años que el 92% de la matrícula va a estudiar en colegios gratuitos. Mauricio, el debate sobre el SAE está desviando la atención de problemas más profundos que tiene la educación pública en nuestro país, como la infraestructura, que no tiene comparación con los colegios pagados, asistencia o tal vez resultados académicos que son totalmente distintos, y aquí no nos podemos poner la venda en los ojos y saber que colegios particulares y los subvencionados o municipales o fiscales, hay una brecha totalmente distinta cuando se trata ya de salir de la educación media e irse a la universidad. Las diferencias son siderales, ¿no? Yo creo que el SAE sí aporta a la calidad de la educación, la reforma, digamos, en el sentido de que padres que están más comprometidos con los proyectos educativos de su establecimiento o niños más comprometidos con esos establecimientos educativos, también son más coherentes con aquello y acceden también a mejores colegios, a colegios de mejor calidad. Así que debiera haber un impacto desde el punto de vista de la calidad. Pero efectivamente no podemos quedarnos solo en el SAE, sino que también tenemos que ir viendo otras políticas que vayan directamente al aula. Eh, yo no las conozco en profundidad, pero sé que hay un par de políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno actual que están enfocadas precisamente en el fomento lector, por ejemplo, en primero y segundo básico, que en Chile hay un rezago importante y que tenemos que avanzar para que nuestros niños aprendan a leer en primero básico. Y allí se está trabajando fuertemente con un programa específico de aprendizaje. Claro, pero también en eso, que increíble cómo ha ido cambiando también en el tiempo. Ahora tienen que comenzar a leer en primero básico. En primero básico, antiguamente se le estaban enseñando recién las vocales. O sea, también hay avances en esto de la educación. No quiere decir que la igualdad o desigualdad sea un obstáculo para no poder aprender y avanzar, ¿no? Así es, también tenemos que reconocer que Chile es un país que, si bien se ha estancado la calidad de la educación en el último tiempo, seguimos siendo líderes en la región latinoamericana. Somos el país que en todas las estadísticas, tanto de aprendizaje como de cobertura, lideramos los rankings latinoamericanos, y eso habla de que no todo se ha hecho mal, digamos. O sea, tenemos un sistema educativo que por cierto todavía no está cerca de los países más desarrollados del mundo, pero que tampoco está al final del ranking, sino que estamos compitiendo digamos, una posición relevante dentro de la región latinoamericana. Oiga, Mauricio, aparte de eso, me voy a salir un poquito del tema, pero Chile es un país de los que tiene menos, perdón, que son menos analfabéticos de la región. O sea, en eso también, porque vemos siempre el lado oscuro de la luna, ya, pero Claro. Chile es uno de los países de la región que tiene menos problemas de analfabetismo. Así es, somos un país que tiene 100% de cobertura en la educación básica y más de un 90% en la educación media. Esos son indicadores prácticamente de país desarrollado. Si miramos la cobertura en educación superior, que llega sobre el 80%, tenemos niveles de cobertura de país desarrollado. Entonces, hemos logrado que todos nuestros estudiantes vayan al colegio. Ahora el desafío es que todos vayan y reciban una educación de calidad. Y es ahí donde tenemos que ponernos todos como sociedad a buscar las mejores alternativas para que eso ocurra. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo. Ya estamos terminando, Mauricio, nuestra jornada de hoy, pero nos quedan un par de preguntas, ¿ya? ¿Qué modificaciones haría usted en el proyecto para mejorar el sistema sin retroceder en esto que hablábamos, la inclusión?
Yo creo que el proyecto, yo no le haría cambio al proyecto, creo que fue aprobado por una amplia mayoría de distintos colores políticos, lo que habla de que hay consenso por una parte, por la otra responde a las demandas propias de las familias. Las mismas familias han demandado mayor participación en los procesos de selección, también han demandado que se incorpore el mérito como criterio de selección. Los sostenedores, por otra parte, también han demandado poder tener una mayor participación en los procesos de selección de los estudiantes. Entonces creo que el proyecto va por el camino correcto. Yo no veo cambios que se le puedan hacer, más que tal vez salvaguardar que efectivamente se cumplan los criterios de transparencia, objetividad y no discriminación que requiere el sistema. Mauricio, finalmente, si esta reforma se aprueba tal como está planteada, ¿qué efectos concretos podríamos observar en los colegios y también en las familias durante los próximos años? Mira, lo importante es que esta reforma va a ser implementada de forma gradual, es decir, me imagino que van a partir algunas regiones o comunas primero, y eso va a permitir que los colegios, por una parte, que el Estado, el Ministerio conozca bien cómo se está implementando, cuáles son los aciertos y las cosas que hay que mejorar, para que las comunas que se vayan sumando o las regiones que se vayan sumando lo hagan sin, digamos, los problemas que se han detectado en el pilotaje o en las primeras regiones que partan con esto. Así que no debiera tener mayores efectos desde el punto de vista de los colegios ni de los padres, más que los colegios, por ejemplo, implementar estas jornadas de diálogo y encuentro con los padres y apoderados, que es algo nuevo que se incorpora acá, y que los padres tengan que manifestar su acuerdo tanto con el reglamento interno del colegio como con el proyecto educativo al cual están postulando. Mauricio, agradecerle por este tiempo y por supuesto por esta nota y darnos un poco más de claridad en torno a este proyecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.